Bienvenidos a Crónicas del Miedo. Aquí, cuando la noche baja su cortina, los secretos despiertan. Soy quien recoge las confesiones que nadie se atrevió a contar en voz alta. Historias reales, confesiones olvidadas y sombras que no quieren desaparecer. Apaga la luz, ajústale el volumen a tu miedo y prepárate, porque lo que escucharás podría volver a tocar a tu puerta. Cada episodio te lleva a un rincón distinto del terror cotidiano. Un anillo escondido, una madrugada sin retorno, una mirada que guarda culpa. No vengas solo, trae curiosidad y, si puedes, una linterna. Esto es Crónicas del Miedo. Comencemos. Historia 1. El primer esposo secreto de mi abuela. Se casaron en una pequeña capilla junto a la autopista de una ciudad fronteriza. No el lugar de las grandes bodas, sino uno de esos sitios donde la gente cruza un umbral con prisa y pocas preguntas. Y comenzaron una vida nómada entre moteles de carretera y habitaciones pagadas por noches. Al principio todo parecía una película: viajes nocturnos, whisky barato y la sensación de estar siempre en movimiento. Pero pronto salieron a la superficie la violencia y la inquietud. Alejandro tenía accesos de ira que la dejaban temblando. Golpeaba las paredes más que a ella, pero su presencia siempre se sentía como una amenaza contenida. Además, se hablaba en voz baja de trabajos que salen mal, de tratos que se rompían y de personas que desaparecían. Mi abuela aprendió rápido a medir las palabras y a mirar siempre la puerta. Una noche, después de un altercado particularmente grave, ella dijo que fue por celos, aunque nunca quiso detallar el motivo. Él salió de la habitación enfurecido y no regresó hasta la madrugada. Al día siguiente, mientras lavaba la ropa en el fregadero del motel, encontró un papel arrugado escondido dentro del forro de una chaqueta. Una dirección en un polígono industrial, escrita con prisa, y una nota al margen que solo decía «Mañana». Algo en su interior le dijo que no podía quedarse callada. No era curiosidad banal, era el miedo mezclado con la necesidad de entender. Esa noche decidió ir. Se subió a un autobús con el corazón en la garganta y la chaqueta de Alejandro sobre el brazo, como si cargar con la prenda fuera llevar también una parte de su vida. Llegó hasta el polígono cuando la luna apenas asomaba. Las naves industriales olían a aceite y metal, y la luz de los faroles hacía sombras largas y musculosas. La dirección la llevó a un almacén con la puerta entreabierta. Al acercarse, la escena la congeló. Había un hombre en el suelo, apuñalado, y el silencio cortaba más que cualquier grito. No había policía todavía, solo un charco oscuro y el brillo de la sangre que la luna devolvía con crueldad. Ella juró a pecho abierto que no entró. Dijo que se quedó en la camioneta y que solo miró desde la distancia, que su cuerpo le pidió escapar y que sin embargo su cabeza se negó. Vio, dice, a Alejandro, o al hombre que conocía como Alejandro, junto a la entrada, con la camisa manchada y la respiración agitada. No hubo testigos oficiales que confirmaran lo que vio. Era su palabra contra la ausencia de pruebas, pero lo que quedó fue suficiente para romper algo dentro de ella, la certeza de que aquel hombre podía matar. A la mañana siguiente, Alejandro había desaparecido. Desapareció de la vida de mi abuela como se va quien no tiene raíces, sin dejar dirección, sin maletas, sin explicaciones. Nadie lo buscó, o más bien nadie lo quiso buscar, porque cuando ciertos círculos se rompen no conviene remover. Ella guardó silencio. Aprendió a caminar con la culpa como una sombra y con el recuerdo del almacén como un día que no debía nombrarse. Con los años, se fue a otra ciudad y conoció a un hombre distinto. Un policía de voz tranquila, manos callosas por el trabajo y sentido del deber. Él no sabía nada de su pasado y ella, con la prudencia que da el miedo, decidió no contárselo. ¿Qué le iba a decir?
que había visto a su ex en una escena de sangre, que llevaba un anillo que él no le dio y una fotografía escondida bajo las tablas del armario? La decisión fue no confesar. Era un acto de sobrevivencia. Se casaron, tuvieron una vida estable, y mi abuela encontró una paz que no creía merecer. Pero siempre, en los rincones, guardó lo que la ataba al otro tiempo. Un anillo viejo con una pequeña marquita en el bisel y una foto borrosa recortada de una revista o de quién sabe qué. Lo mantuvo en un cofre junto a la ropa interior, como si su presencia pudiera ser controlada si se mantenía en la oscuridad. Con los años, la foto se fue amarillando. El anillo perdió brillo y los recuerdos se mezclaron con la costumbre. Cuando la enfermedad avanzó y la memoria empezó a jugarle malas pasadas, ella decidió que ya no quería llevarlo sola. Me llamó y me pidió que viniera. A su lado, con la voz más pequeña de lo que la había escuchado nunca, me contó lo que aquí te narré. La boda en una capilla barata, las noches en moteles, el almacén y la sangre. Todo dicho con la honestidad de quien no necesita justificarse. No buscó ensuciar el nombre de nadie ni remover la vida de mi abuelo. Habló con la urgencia de quien libera un secreto para que deje de envenenar. Me entregó la foto y el anillo en un pañuelo. Me miró y me dijo que los guardara o que los tirara, que hiciera lo que creyera correcto. Yo lo sostuve y sentí el peso de décadas. En su rostro vi alivio, no arrepentimiento. Era como si la confesión hubiera sido la puerta por la que finalmente podía salir la culpa. Nunca se comprobó que Alejandro fuera el autor del homicidio en el almacén. Nunca hubo juicio. Nunca hubo una búsqueda formal que lo vinculara. Lo que quedó fue la historia de una mujer que vivió entre dos hombres y que aprendió a sobrevivir. Ella se fue sin añadir más. Y con ese silencio me dejó la responsabilidad de decidir qué hacer con la verdad. Tal vez lo correcto era hablar, o quizá dejar que el pasado reposara. Lo único seguro es que esa noche en el almacén y la sombra de aquel hombre que se hacía llamar Alejandro cambiaron para siempre la vida de una mujer que terminó siendo, para todos, la abuela de la familia. Historia 2. El misterio de mis abuelos biológicos. Conocí a Clara y yo a los que decían ser nuestros abuelos biológicos en el velorio de mi padre. Entre flores y palabras vacías, una pareja de ancianos se acercó con paso lento y ojos húmedos. Se presentaron como don Renato y doña Matilde y dijeron que, años atrás, habían tenido que dar a mi padre en adopción. Mi hermana, que siempre fue más curiosa que yo, aceptó con una mezcla de tristeza y esperanza la invitación a cenar en su casa para hablar con calma. Yo pensé que sería un reencuentro breve. No imaginé la mansión donde nos llevaron. La vivienda estaba en lo alto de una colina al borde de la ciudad. Un caserón de muchas ventanas, jardines impecables y un portón que crujía como si guardara demasiados secretos. Nos recibieron con modales perfectos y una calidez casi teatral. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas, rostros sonrientes, fiestas de salón, un árbol genealógico que parecía pensado para convencer. Mientras servían la mesa, doña Matilde me tomó la mano con esa familiaridad que intenta borrar décadas de distancia. «Eres igual a tu padre», decía con la voz quebrada. En mi interior algo se movía entre la curiosidad y la desconfianza, pero el ambiente empujaba a confiar. La cena comenzó sin prisa, con platos que olían a recetas familiares. Hablaron de historias del pasado, de la pobreza que los obligó a tomar decisiones duras, de la culpa que los había perseguido por años. Pero había gestos que no encajaban. Un vaso que siempre se ofrecía primero a mí, una insistencia casi nerviosa para que comiera más, y la forma en que don Renato observaba a Alexa, mi hermana, con una mezcla de admiración y algo frío. Cuando intenté levantar un tema más práctico,
lo que queríamos saber de verdad. ¿Por qué nunca intentaron buscarnos antes? Cambiaron de conversación con soltura. De pronto todo se volvió difuso. Recuerdo el último bocado. Un sabor que no era ni amargo ni dulce, solo raro, como si algo no perteneciera al plato. Me puse en pie para pedir aire y mi mundo se fue apagando en pedazos. Lo siguiente es una pérdida de tiempo y sentido. Alexa gritando mi nombre, el estampido de cristales que alguien dejó caer, el eco de pasos apresurados. Cuando volví a abrir los ojos estaba en una habitación distinta, paredes acolchadas de elegante terciopelo, luz tenue, y mi cuerpo pesaba como si hubiera sido cosido con sueño. Mi hermana no estaba a mi lado. Lo que vino después fue peor que cualquier cuento de terror. Alexa apareció poco después con una venda en el vientre. Su cara era pálida y sus ojos enormes de espanto y culpa. Me dijo entre sollozos que no recordaba mucho, que había perdido la noción del tiempo, pero que despertó en una cama y sintió dolor. Me quitó la venda y yo la miré, un hilo de cicatriz, reciente, y la sensación de que algo en nuestra vida había sido robado. En el espejo, la verdad se hizo pesadísima. Nos habían drogado. Nos habían invitado a cenar para dejarnos fuera de combate. Cuando quiso contarle a la policía, la respuesta fue un muro. No hay pruebas. Las cuentas están en regla. Es una familia con amigos en lugares importantes. Historia 3. El diario secreto de la abuela. Historia decía que había fallecido de un infarto, pero las páginas del diario contaban otra realidad mucho más oscura. Manuel era violento, impredecible, y tenía arranques que ponían en peligro no solo a Clara, sino también a su pequeña hija. Las cartas hablaban de gritos, amenazas y noches en vela, escuchando pasos pesados en la casa. Cada página estaba impregnada de miedo y de la necesidad de proteger a la familia a cualquier costo. Clara describía cómo Manuel, incluso en su supuesta calma, podía desatar un horror que nadie podría comprender hasta vivirlo de cerca. Una noche, según relataba el diario, la situación alcanzó un punto crítico. Manuel se quedó dormido después de un acceso de furia, y Clara sintió que no había otra salida. Con un nudo en el estómago y lágrimas en los ojos, tomó un cuchillo de la cocina y lo apuñaló 7 veces mientras dormía. Cada palabra en el diario transmitía la mezcla de terror, desesperación y determinación que la había llevado a hacerlo. Después, arrastró el cuerpo hasta el bosque cercano, asegurándose de que nadie sospechara. Según su relato, la policía jamás vinculó su muerte con ella y el mundo continuó creyendo en la versión del infarto. Cuando le pregunté en persona años después, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que me iba a desmayar, solo dijo: «Era su vida o la nuestra. No me arrepiento de haber hecho lo que tuve que hacer». Su voz era firme, sin rastro de remordimiento, pero cargada de la fuerza que solo alguien que ha tomado decisiones extremas para proteger a los suyos puede tener. Esa tarde, entre el polvo y el silencio del ático, tomamos una decisión. Tomé el diario, las cartas y las fotos, y con Clara a mi lado, las arrojamos al fuego. Mientras el papel se consumía y las llamas devoraban los recuerdos, prometimos guardar el secreto hasta la tumba, asegurándonos de que la historia de aquella noche jamás dañara a nadie más, ni volviera a ser descubierta. Historia 4. La broma macabra de la comunidad de jubilados. Mi hermana y yo fuimos a pasar unos días con nuestros abuelos en una comunidad de jubilados ubicada en las afueras de Miami. Desde el primer momento, todo parecía sacado de una postal. Jardines perfectamente cuidados, senderos iluminados por luces cálidas, vecinos sonrientes y ancianos que practicaban yoga o jugaban al dominó en la terraza. Era el lugar perfecto para relajarse y escuchar las historias del pasado de nuestros abuelos. Al principio todo fue normal,
Paseamos por los pasillos, participamos en actividades recreativas y disfrutamos de las anécdotas de los vecinos. Pero una noche, mientras cenábamos en el comedor principal, mi hermana desapareció sin dejar rastro. Primero pensé que se había ido a su habitación, pero cuando fui a buscarla, nadie sabía dónde estaba. El miedo empezó a apoderarse de mí. Buscándola por todo el complejo, llegué a un edificio que normalmente estaba cerrado, el centro comunitario. Allí encontré algo que parecía sacado de una película de terror. El lugar estaba transformado en lo que parecía un hospital clandestino. Camillas alineadas, luces tenues que proyectaban sombras inquietantes, y el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el eco de mis pasos. Y allí estaba Lola, mi hermana, atada a una camilla, con una cicatriz fresca en el costado. Mis ojos se llenaron de horror y mis piernas se congelaron. Antes de poder reaccionar, los abuelos aparecieron, acompañados por varios ancianos del lugar. Sus rostros eran inexpresivos, casi sin emoción, y con voces tranquilas comenzaron a revelarnos un secreto. Robaban órganos para mantenerse jóvenes y saludables. Cada palabra que pronunciaban parecía más aterradora que la anterior. Sentí que el mundo se me caía encima. Los ancianos que siempre habían cuidado de nosotros eran descritos como depredadores, y yo no podía entender cómo algo tan monstruoso podía estar tan cerca de nosotros. El tiempo se detuvo mientras trataba de asimilar la escena. Cada detalle parecía real: las camillas, la cicatriz de mi hermana, los ancianos mirando con atención. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento pensé que estábamos condenados. Sin embargo, de repente, mi abuelo soltó una carcajada profunda y resonante que rompió la tensión. Entre risas confesó: «Es solo una broma». Mi hermana se levantó, ilesa, y los ancianos comenzaron a reírse a carcajadas. La escena que minutos antes parecía una pesadilla se convirtió en una macabra broma colectiva. Al principio no podía moverme del miedo, pero poco a poco el alivio empezó a inundarme. Nos abrazamos y respiramos hondo, intentando dejar atrás el terror que nos había hecho temer por nuestra vida. Después de la broma, la comunidad retomó la normalidad. Participamos en la fiesta de cumpleaños de un vecino, comimos pastel y jugamos a las cartas, pero la sensación de vértigo seguía ahí. Cada vez que miraba a los ancianos, una parte de mi mente recordaba la escena del centro comunitario y el horror que casi sentimos. Esa experiencia me enseñó que la línea entre la seguridad y el peligro puede ser extremadamente delgada, y que incluso en los lugares más inocentes, la realidad puede jugarte la broma más oscura de todas. Aprendimos a reír, sí, pero también a recordar que el miedo puede ser tan cercano como la sonrisa de alguien que crees conocer. Y así termina esta historia. Recuerda, la realidad a veces es más extraña y aterradora que cualquier ficción. Si te gustó esta crónica y quieres descubrir más secretos, relatos oscuros y misterios que estremecen, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Hasta la próxima, y cuidado. Nunca sabes qué secretos se esconden detrás de las personas que crees conocer.